Vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a continuar con nuestra serie del Espíritu Santo, el Paracletos, ¿verdad? Hemos estado estudiando esto, ya tenemos 2 enseñanzas en esta serie y hoy vamos a continuar hablando de un tema importante. La semana pasada vimos el Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿verdad? Entendimos cómo Jesús, estando en esa tierra, fue 100% hombre, ¿no? Y vivió como un hombre. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él conoce, sin pecado, pero conoce la condición humana, ¿verdad? Y en esa condición, todo lo que hizo, vimos que lo hizo en la dependencia del Espíritu Santo, dándonos también una enseñanza y un ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Nosotros no vamos a poder vivir una vida plena y agradable al Señor, que dé gloria a Dios, si no es a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Pero ¿cómo sucede esto? Vimos la persona del Espíritu Santo, vimos el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús, pero ¿cómo ocurre esto en nuestra vida? ¿Ok? Hoy vamos a ver, el tema es bautizados y sellados, ¿ok? Con el Espíritu Santo, bautizados y sellados, porque es donde comienza esto, ¿no? Para que el Espíritu Santo obre en nosotros, tiene que ocurrir esto en nuestra vida, ¿ok? Entonces, el Evangelio, sabemos que el Evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Eso significa la palabra Evangelio, las buenas nuevas. Y parte de esas buenas nuevas es que en el momento en que crees en Jesús, el Espíritu Santo te une a una familia eterna, ¿verdad? A un cuerpo, y te marca como propiedad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que vamos a comenzar haciendo una oración, ¿les parece? Dando gracias a Dios y poniendo este tiempo en sus manos. Señor Jesús, queremos agradecerte por esta mañana, por la bendición que nos das de estar juntos, de aprender más de ti en tu palabra, conocerte más. Y en este caso entender mejor, Señor, la obra que tú estás haciendo en nosotros, Espíritu Santo. Queremos pedirte que tú obres, Señor. Aún parte de esa obra es esto, Señor. Lo que estamos pidiendo, que tú nos enseñes y nos guíes en tu palabra. Que tú nos hables. Espíritu Santo, sabemos que tú fuiste quien inspiró estas palabras, Señor. Y sabemos que tú tienes un propósito para enseñárnoslas el día de hoy. Y te pedimos eso, cumple ese propósito. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a tener, Señor, una mente abierta a tu palabra, pero sobre todo un corazón abierto, Señor. Así que guíanos y ponemos tiempo en tus manos. Glorifícate, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 1, ¿ok? Hechos capítulo 1 es un pasaje importante. Sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas, ¿verdad? Quien escribe el Evangelio de Lucas, ¿no? Y él tiene la intención de mostrar qué está pasando con este camino, el camino, ¿verdad? Que así se llamaba a la iglesia del primer siglo, el camino, ¿no? No era la iglesia, era el camino, así le conocía. Y está tratando de explicar de dónde salió esto, cómo vino, ¿no? Y empezó hablando de Jesús, obviamente, el Evangelio, ¿no? Cómo Jesús vino, ¿no? A morir, a dar su vida por nosotros para dar vida, ¿ok? Y de esa forma formar la iglesia, que es lo que vemos al inicio del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y si ya están por ahí, voy a leer desde el verso 1, ¿no? Para que entendamos un poco el contexto. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, le escribe a un hombre llamado Teófilo. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿ok? Hasta el día en que fue recibido arriba, hasta el día que Jesús ascendió otra vez, ¿ok? De ahí va a retomar la historia aquí en este capítulo. Dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces lo que nos está diciendo es que antes de ascender, Jesús todavía siguió dándole mandamientos ya a los apóstoles que había escogido, ¿no? Mandamientos por el Espíritu Santo, lo que dice ahí. A quienes también, verso 3, después de haber padecido, de haber sufrido en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, hablando de la resurrección, ¿no? Después de que Jesús murió, resucitó, se presentó delante de los apóstoles, discípulos, ya en ese momento van a ser apóstoles porque ya los envió, apareciéndoles durante 40 días, ¿ok? Después de haber resucitado, Jesús tuvo 40 días en esa tierra, ¿ok? Durante 40 días todavía enseñándole a sus discípulos cosas, ¿ok? Hablándoles, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero ¿cuál sería el tema principal? Bueno, es lo que va a hablar aquí Lucas, ¿no? Lo que menciona de Jesús. Y estando juntos, verso 4,
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces vemos cómo Jesús, en lo que se enfoca Lucas, que era lo más importante, fue esto: estando ellos juntos, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, tienen que permanecer. Hace poco estudiamos la Gran Comisión, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Y espero que lo sepas, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Es la Gran Comisión, lo que Jesús, la misión que Dios les dio a los discípulos, y de esa forma se convierten en apóstoles, ¿verdad? Porque son enviados con una misión que es: vayan por todo el mundo, prediquen las buenas nuevas, hagan discípulos de Jesús, ¿verdad? Ese fue la Gran Comisión. Entonces, podemos pensar: ok, pues vamos por todo el mundo, pero aquí Jesús dice: pero espérense, ¿ok? ¿Se dan cuenta? No se vayan de Jerusalén. Jesús nos acaba de decir que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Sí, pero tienen que esperar algo. ¿Se dan cuenta? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? Dice la Biblia: la promesa del Padre, ¿ok? La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. O sea, Jesús ya habló de esto, ya les había hablado acerca de esto, ¿ok? Y lo explica en el siguiente versículo, el verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, hablando de Juan el Bautista en el Jordán. Ahorita vamos a recordar ese bautismo. Mas vosotros, ustedes, serán bautizados ¿con qué? Dice ahí: con el Espíritu Santo. Jesús dice: este bautizo va a ser diferente al que ustedes experimentaron o que se vivió en Jerusalén, ¿no? En el Jordán, hace tiempo atrás. Va a ser nuevo. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿ok? Entonces, lo primero que vemos es que fue una promesa hecha por el Padre, dice el texto. La promesa no de Jesús, dice del Padre, que Jesús les había dicho también, ¿ok? ¿Cuándo prometió esto el Padre realmente? Bueno, esta promesa está desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Ahorita vamos a ver más adelante en Hechos 2, el apóstol Pedro habla de esa promesa citada por el profeta Joel. No vamos a ver eso, pero Joel 2 habla de esa promesa. Pero un versículo muy claro donde habla de esta promesa es Ezequiel, si lo quieres anotar, Ezequiel 36, versículo 27. Es una promesa que Dios le está haciendo a Israel en ese momento, ¿okay? Que iba a ocurrir, ¿okay? Y eso se cumplió a través de Jesús. Y comenzó no solo con Israel, sino con la iglesia, ¿okay? Ezequiel 36, 27, fíjate lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Recordemos que anteriormente el Espíritu Santo venía a obrar solamente en las personas, obviamente ungidas por Dios, pero eran personas que Dios usaría con un propósito, como reyes o profetas. Sobre todo los profetas venía el Espíritu Santo sobre ellos y profetizaban y se iba el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Así era como sucedía. Entonces la promesa es diferente, dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu. No está hablando de los profetas, está hablando del pueblo en general. Eso era algo nuevo, ¿te das cuenta? Y haré, fíjate, al poner mi Espíritu Santo en ustedes, haré que anden, ¿en qué cosa? En mis estatutos, y que guarden mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué promesa? ¿Te das cuenta? ¿Qué promesa? Sí es el Espíritu Santo, pero aquí nos está dando la razón y el propósito, ¿ok? Para que puedan hacer lo que ustedes no pueden hacer. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es? Andar en mis estatutos, guardar mis preceptos, ponerlos por obra, vivir en mi palabra, ser obedientes a mi palabra. Israel falló al obedecer la palabra de Dios, lo sabemos. No pudo cumplirla. Y más adelante en el Nuevo Testamento vemos que el propósito de Dios no era que ellos cumplieran la palabra, sino todo lo contrario. Era el propósito de que vieran que no podían cumplirla. Por más que se esforzaran, no iban a poder hacerlo ellos solos, necesitaban de alguien más. Y esa es la promesa del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Y aquí lo vemos, y es lo que Jesús está recordándoles, ¿no? La promesa del Padre. Jesús les había dado esta una promesa anteriormente, como dice el texto, y esto lo vimos, déjame recordarlo rápidamente, si quieres anotar la cita, lo vimos en la primera enseñanza, Juan 14, 16, ¿recuerdas? Y yo rogaré al Padre y os dará
otro consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. Ahí está Jesús recordando esa promesa. Capítulo 15 de Juan, Juan 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, esa promesa, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Okay? Está recordando esa promesa. Capítulo 16 de Juan, adelantito, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí vemos esa promesa, ¿no? Cuando Jesús dice, la promesa que yo también les he dicho, oíste de mí, ¿ok? El Padre la hizo, Jesús se la recordó, ¿no? Y es la promesa precisamente del Espíritu Santo. Después, entonces vemos que después de su resurrección, Jesús estuvo con los apóstoles y otros discípulos durante 40 días, ¿ok? Y 10 días después de su ascensión, ¿qué es lo que ocurre aquí? No lo leí, pero en los siguientes versículos habla de cómo Jesús se va en las nubes otra vez. ¿Okay? Los discípulos se quedan viendo, ¿no? Y unos ángeles cerca le dicen, ¿qué están viendo? ¿No? Jesús así como se va a regresar. ¿Okay? Y es cuando asciende Jesús. Y estuvo 40 días y 10 días después de su ascensión, en el día de Pentecostés se cumple esta promesa precisamente, ¿no? Los primeros capítulos de Hechos están enfocados en eso. Capítulo 1 y 2 nos hablan de cómo se cumple la promesa del Espíritu Santo tan necesaria ahora en la iglesia, ¿ok? El libro se llama Hechos, ¿no? Y si tienes título ahí, seguramente aparece Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque narra la historia de qué pasó después de ver cómo el Evangelio, ¿no? Vino a través de Jesucristo, ¿no? Fue anunciado, ¿no? Fue llevado a cabo en la cruz, pues ahora cómo se predicó en el libro de los Hechos. Pero muchos dicen, no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque detrás de todo ese libro está el Espíritu Santo obrando y dirigiendo a la iglesia. Pero todo comenzó aquí con esa promesa. Jesús les dice, no se vayan. Antes de irse necesitan esto. ¿Ok? Necesitan el Espíritu Santo. Por eso les dice en el verso 6, ellos reunidos, dice, le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Siempre como que enfocados en eso, ¿recuerdas? ¿No? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a proclamarte como el Mesías y vas a destruir a Roma, ¿no? Y vas a reinar aquí en la tierra, siempre pensando en un reino político? Y Jesús les lleva y les dice, no, o sea, ese no es el punto, ¿ok? Ellos están pensando en otra cosa. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso le corresponde al Padre, ¿ok? Eso solamente lo sabe el Padre. Eso es lo que les corresponde a ustedes. Verso 8, pero recibirán, ¿qué cosa? Poder. La palabra poder es dunamis o dinamis, viene la palabra dinamita, dinámico, ¿ok? Un poder dinámico, recibirán ese poder que necesitan. Eso es lo importante. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Dice el texto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la promesa, ¿te das cuenta? Y les dice, y entonces sí, me serán testigos, ¿no? Van a ir por todo el mundo testificando de lo que yo les he enseñado, de lo que han visto en mí. Y me serán testigos en Jerusalén, ahí mismo, en Judea, en Samaria, y ahora sí, hasta el último de la tierra. ¿Okay? Entonces, Jesús les muestra esto, ¿no? Tienen que esperar la promesa antes de poder ir. ¿Okay? Y los discípulos obedecen, se quedan, esperan. Y entonces 10 días después, el día de Pentecostés, porque se llama Pentecostés, era el día después de la Pascua, se contaban 50 días, ¿ok? Ya había una fiesta importante para los judíos que era el Pentecostés, ¿ok? Y en esa fiesta es cuando llega el Espíritu Santo. Estuvo 40 días con ellos y 10 días después es cuando ocurre esto. Fíjate lo que vemos en Hechos 2, ahí adelantito, Hechos 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Se cumple esta promesa, ¿verdad? ¿Sí lo ven?
se cumple la promesa. En Hechos 2 los creyentes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Precisamente marcando el inicio de la iglesia. Aquí es donde inicia la iglesia de Cristo. ¿Ok? Desde entonces, desde ese momento, todo creyente, toda persona que pone su fe en Jesucristo para salvación, recibe ese mismo Espíritu. ¿Ok? Y eso es lo que es el bautismo que Jesús dijo. Juan bautizó en agua, ¿verdad? Verso 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Okay? Y sabemos que la historia, de repente unos judíos los ven y dicen, están llenos de mosto, ¿verdad? Están borrachos, es lo que están diciendo. Y Pedro se levanta con el poder del Espíritu Santo ya ahora en él y empieza a predicarles, ¿no? Y ves un cambio muy drástico en la vida de Pedro, como el discípulo y ahora el apóstol. ¿Qué cambió en este hombre? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que Dios prometió en su vida y lo que ha prometido en nuestra vida, si decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Ok? Ahí en Hechos 2, fíjate lo que dice el verso 32, más adelante vamos para allá. Viene predicando Pedro a Jesús, viene hablando de lo que estaba prometido acerca del Espíritu Santo y les habla de Cristo en el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Obviamente eso acaba de pasar hace unos días atrás, 50 días atrás. Dice, todos somos testigos. Todo lo vimos en la cruz, ¿ok? Así que, dice, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿no? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no enviaré el Espíritu Santo. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Exaltado por la diestra de Dios, cuando fue resucitado y ascendió, recibido en el cielo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado estos que ustedes ven ahora, es lo que les dice. Es el Espíritu Santo, ¿ok? Vemos cómo se cumple esta promesa de Dios. Los apóstoles tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés. Pero como te decía, desde ese momento en adelante todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Al creer en Jesús y ser salvos. ¿Ok? En ese momento, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, en ese momento es bautizada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Antes de avanzar en esto e ir a otro pasaje, hablando de ese bautizo, en la Biblia se habla de varios bautizos. ¿Ok? Y creo que es importante entenderlo, porque de repente hay mucha confusión acerca de estos bautizos. ¿Ok? Para empezar, ¿qué significa bautizar? Esta idea de ser bautizado, veámoslo de esa forma, es ser sumergido o cubierto completamente por algo, ¿no? La palabra bautizar significa sumergir, ¿ok? Y tiene sentido de ser sumergido en algo, ¿ok? Cubierto completamente por algo. Por eso se representa mucho en el agua, ¿ok? El agua, tú te metes al agua y totalmente eres sumergido en el agua, ¿estás de acuerdo? Si tú te metes en la tierra, pues no, o sea, te vas a llenar de tierra, pero va a haber aire, o sea, tendrán que excavar mucho y meterte y sepultarte realmente para que no hubiera eso. Entonces lo más lógico es el agua, ¿okay? Que aparte representaba un lavamiento, ¿okay? Una representación simbólica, que eso es lo que simboliza el bautismo en agua a cierto punto. Pero eso es lo que es el bautismo, ser sumergido, ¿okay? Yo siempre lo veo en una traducción, perdón, en un diccionario. Me gustó mucho cómo lo mostraba, que habla de ser abrumado, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. Cuando estás abrumado es porque estás presionado por algo, ¿sí o no? ¿Okay? A veces estoy abrumado porque tengo ese problema. Y ahí lo tienes encima el problema, ¿no? Te abruma por todos lados. Bueno, haz de cuenta, así es esto. El bautismo es que algo te está abrumando, ¿ok? Te está cubriendo totalmente. Entonces, hay varios bautismos, quiero mencionar los más importantes, no es que no sean importantes todos, pero por lo menos entenderlos para no estarlos confundiendo, ¿ok? El bautismo de arrepentimiento, el primero, ¿ok? Marcos, capítulo 1, verso 4, ¿ok? Juan el Bautista está predicando en el Jordán. Fíjate lo que dice el verso 4, Marcos 1, 4. Bautizaba a Juan en el Jordán, en el desierto, ¿recuerdas? Bautizaba a Juan en el desierto, es lo que hacía, bautizaba. No, un acto simbólico.
Y eran las aguas y los sumergía y los levantaba. Ese es el bautizo, lo está sumergiendo, ¿ok? Y los levanta, un acto simbólico, que para todos los judíos era un acto como te decía, de purificación, de limpieza, de lavamiento, ¿ok? Pero le da un nuevo sentido, porque dice, bautizaba en el desierto y predicaba. ¿Qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿ok? Fíjate, bautizaba, ¿ok? Sumergiéndolos, pero no bautizaba en arrepentimiento, sino predicaba ese bautismo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ese bautismo tú no lo puedes hacer. Ese bautismo puedes predicarlo. ¿Cuál es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Bautismo, nuevamente, tiene esa idea de ser sumergido en ¿qué dice? Arrepentimiento. ¿Ok? Ser abrumado de arrepentimiento. Llegar a un punto de reconocer y decir, yo estoy mal, he pecado delante de Dios. Estoy abrumado, ya no puedo seguir así. ¿Y qué haces? ¿Para qué es ese bautismo? Dice el texto. Para perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Eso nadie lo puede hacer por ti. Lo que puede hacer con eso es predicarlo. ¿Ok? Necesitas arrepentirte. Es lo que predicaba Juan. ¿Cuál era su predicación? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creen en el evangelio. ¿Verdad? Ese es lo que él vino a hacer, ¿verdad? Preparar el camino para que Jesús llegara a encontrar un pueblo arrepentido. Obviamente no fue completamente así, pero es el bautismo de arrepentimiento, ¿ok? El bautismo en agua es el que te decía, lo hacía en agua, y esto realmente es un mandamiento de Jesús. El bautismo en agua es un mandamiento de Jesús. ¿Dónde lo vemos? Mateo 28, verso 19. ¿No? La gran comisión, anótalo, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese sí es un mandamiento de Jesús. ¿Ok? ¿Te das cuenta que son dos diferentes bautizos? ¿Sí? Uno es el agua y el otro es en arrepentimiento. ¿Ok? Después se menciona el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí mismo en Marcos 1, pero más adelante, Juan dice esto, déjame citarlo, versos 7 y 8, Marcos 1, versos 7 y 8, dice, y predicaba diciendo, hablando de Juan el Bautista, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, está hablando de Jesús, ¿verdad? A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y dice el verso 8, yo a la verdad os he bautizado, ¿cómo? Con agua, ¿te das cuenta? Pero él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Entonces vemos tres bautizos, ¿verdad? El primero es el agua, que Juan dice aquí, yo lo hice en agua, que tiene un propósito, ¿ok? Y ya lo vimos en Mateo 28, es un mandato. Hagan discípulos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Es un mandato de Dios. El otro es el de arrepentimiento para perdón de pecados, y otro es en el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? El bautismo en agua es un mandamiento, pero el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa. ¿Estás de acuerdo? Fue lo que estamos viendo. Esa es una promesa, no es un mandamiento. O sea, no es lo mismo. El bautismo de arrepentimiento es necesario porque ese es lo que nos lleva a la fe y a la salvación. ¿Estás de acuerdo? Ver a Jesús como el Señor y Salvador. Aquel que vino a morir por mis pecados. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Reconozco, me arrepiento y reconozco que Él es mi Señor. Y de esa forma yo recibo salvación, perdón de pecados. ¿Sí? En un sentido no es algo que se hace, como vimos, es algo que se predica. En un sentido no es un mandamiento como una orden, tienes que hacerlo, no. Pero sí Dios nos llama, dice, manda a todo hombre que se arrepienta a través de su palabra, a través del Evangelio. ¿Ok? Pero es algo que ocurre en nuestro corazón y que solo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Ok? Más adelante en Hechos 2 habla que estos que estaban escuchando el Evangelio a través del apóstol Pedro, no escuchando la explicación de lo que estaba sucediendo, dice que al oír esto, verso 37 de Hechos 2, se compungieron de corazón. Y aquí vemos lo que está pasando, ese bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Se dan cuenta? ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que hizo Pedro en todo esto? Simplemente predicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y ellos fueron compungidos. Al decir, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Okay? El bautismo de arrepentimiento, perdón de pecados, ocurre al mismo tiempo del bautismo con el Espíritu, porque es cuando crees en Jesús. ¿Okay? ¿Por qué hay una diferencia aquí en Hechos? Porque Juan empezó a predicar, ¿okay?, de ese bautismo y a predicar el Evangelio antes de que el Espíritu Santo de la promesa llegara. ¿Okay? Muchos escucharon, aún los discípulos creyeron, pero necesitaban esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero el día de hoy ya es así. En el momento en que una persona es compungida, convencida, más adelante lo vamos a ver, por el Espíritu Santo mismo, ¿ok? Por eso te digo que no es una obra humana, es una obra que hace Dios, que te lleva al arrepentimiento. En ese momento confiesa a Jesús como Señor y Salvador y es bautizado con el Espíritu Santo también. O sea, ocurren dos bautizos. ¿Me explico? ¿Y qué sucede después? Pues en obediencia das testimonio, simplemente como un acto simbólico en ir a las aguas y bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dando testimonio de que esos bautizos ya ocurrieron en tu corazón, porque esos bautizos del arrepentimiento y del Espíritu Santo no los puedes ver. ¿Ok? Tú sabes si te arrepentiste y has creído en Jesús, pero realmente la gente no puede ver y decir, yo vi cuando fue bautizado en el Espíritu Santo. No se ve. Claro, aquí en Hechos se vio y fue muy claro y tenía un propósito. ¿Ok? Tiene un propósito que quizás más adelante estudiaremos, pero para nosotros es algo que no podemos ver. Por eso somos llamados a dar testimonio públicamente de lo que ya ocurrió en nuestra vida. Nos hemos identificado con Cristo en su muerte y resurrección, una nueva vida en Cristo. ¿Me explico? Entonces son esos tres bautizos, ¿ok? Vamos a ver ahora esto, ¿no? El bautizo del Espíritu Santo. Empezamos a hablar hablando de esa promesa, que era importante. ¿Por qué empecé a hablar de la promesa? Para que veamos lo importante que es estas dos cosas, ser bautizados y sellados con el Espíritu Santo, ¿ok? Segundo punto es bautizados en un solo cuerpo. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, capítulo 12, 1 Corintios 12. Es este pasaje que inicia el verso 1, lo cité al inicio de esa serie, ¿no? Cuando dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿recuerdan? Veíamos que esa palabra dones en el original no aparece. Entonces, el sentido más bien de esa frase, de esta oración, es esto: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual. Es lo que dice Pablo. Había mucha ignorancia acerca de lo espiritual, acerca del Espíritu, de cómo obra, cómo trabaja, ¿verdad? Y por eso decidimos hacer esta serie, ¿no? Porque Dios no quiere que ignoremos estas cosas como iglesia. Entonces, empieza a mostrar ciertas cosas espirituales, empieza a hablar acerca de las operaciones del Espíritu Santo. Pero quiero ir al versículo 12, fíjate lo que dice, versos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿estás de acuerdo? Es una analogía que todos entendemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo, una unidad, pero pues tenemos diferentes miembros, ¿verdad? Tenemos dedos de los pies, dedos de las manos, una nariz, una oreja, ¿no? ¿Sí o no? Entendemos ese concepto. Unidad, diversidad, ¿verdad? Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice así también, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Qué increíble saber esto. Cristo, ¿no? Y habla de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y no somos parte de ese cuerpo, ¿ok? Cada uno miembros diferentes, con personalidades diferentes, capacidades diferentes, dones diferentes, ¿verdad? Pero somos parte de un cuerpo y tenemos que vernos así como iglesia, ¿no? Y no estoy hablando solamente de Semilla de Mostaza Toluca, estoy hablando de todas las demás iglesias. En todas las demás iglesias hay gente que pertenece al cuerpo de Cristo, así como hay gente que no pertenece al cuerpo de Cristo, es la verdad, ¿ok? Entonces,
Dice el verso 13 y lo explica. ¿Por qué? Dice, porque por un solo espíritu, ¿verdad? O sea, no fueron varios espíritus. O sea, solamente así como hay un camino, ¿verdad? Yo soy el camino, un camino. Hay un espíritu que hace esto. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué cosa? Bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerdan el sentido de esta palabra bautizar? ¿No? O sea, sumergirse, estar cubierto. Y dice ahora esto, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora somos parte de este cuerpo. ¿Ok? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no importa. Y a todos, ¿verdad? Dice el texto, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí lo explica. ¿Y cuál es el propósito? Así como está el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿te das cuenta? Aquí está el bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser parte del cuerpo de Cristo. Dios te une a su cuerpo espiritualmente hablando. ¿Ok? El bautismo del Espíritu Santo es el acto por el cual Dios nos introduce en la familia de Dios, en su familia, en la familia de Cristo, ¿te das cuenta? Por eso es que hoy nos llamamos que somos hijos de Dios. Pero realmente es así como somos parte del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo no dice, serán bautizados cuando habla de esto. O algunos fueron bautizados. Él dice, fuimos todos bautizados, ¿te das cuenta? Fuimos todos bautizados. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Ok? Cada creyente, está hablando de esto, cada creyente, desde el momento de su conversión, es sumergido en el Espíritu y unido al cuerpo de Cristo. Eso es, de eso se trata el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, te une al cuerpo, ahora eres parte del cuerpo, ¿ok? ¿Te das cuenta? Te da identidad. Mucha gente, o más bien mucha gente, todos buscamos identidad en este mundo. Y muchas veces buscamos identidad precisamente en eso, en pertenecer a algo, a alguien, una organización, ¿no? O ir a un equipo de fútbol, ¿no? Mucha gente se hace parte y pertenece, ¿no? Y es por eso, necesitamos identidad. Pero cuando llegas a Cristo te das cuenta que eres parte de un cuerpo, la iglesia, ¿ok? No es algo que buscamos. Realmente no es algo que estamos buscando como tal, la iglesia. Porque eso es algo que sucede cuando creemos, recuerda eso, cuando pones tu fe en Jesús. Eso significa que el bautismo del Espíritu Santo no es un segundo paso después de la salvación. Ya eres salvo, entonces ahora bautízate en el Espíritu Santo. No es así. Eso ocurre en el mismo momento en que tú crees en Jesús, ¿ok? De repente hay mucha ignorancia acerca de eso y muchos dicen, es que eres salvo y después ya eres bautizado, así como el Pentecostés. No, no fue así. Eso ocurrió una vez porque estaban esperando la promesa, pero la promesa ya está presente. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú crees en Jesús, ¿ok? Un evento único, ¿ok? ¿Por qué? Porque es eso, es el inicio, fíjate, es el inicio mismo de la vida cristiana, el bautismo del Espíritu Santo. Es el acto espiritual por el cual pasamos de muerte a vida precisamente. Y quiero decirte algo más. Esto no depende de emociones ni de experiencias visibles. No siempre se ve. No es algo emocional, no es algo místico, no es algo como muchos quieren ver sobrenatural. No. Muchos dicen, es que en Hechos 2 así pasó, ¿no? Como lenguas de fuego descendieron y fue algo increíble. Sí, pero no siempre fue así, ni siempre ha sido así. No tiene que ser así. Más adelante puedes ver cómo la gente fue bautizada en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y no siempre fue algo asombroso como tal. A veces muy sencillo. Orando por ellos, recibían el Espíritu Santo, creían en Jesús. ¿Verdad? Entonces no es algo así, no es emocional, sino, veámoslo así, posicional. Porque nos coloca en el cuerpo de Cristo, recuerda. Porque de repente se pierde eso tan importante, entender que ahora me están colocando, siendo parte del cuerpo como vemos aquí. Es muy claro, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, todos en un cuerpo,
¿ok? Entonces, no busques experiencias extrañas para sentirte espiritual. No es así, no siempre es así. Decía alguien, el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente de una forma muy natural. ¿Ok? No busques eso, porque mucha gente abusa de eso. Si estás en Cristo, si realmente estás en Cristo y ya fuiste bautizado en el Espíritu, entonces vive conforme a esa realidad. ¿Ok? Si tú has creído en Jesús, aquí lo dice, todos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Qué increíble. No digas, es que yo creo en Jesús, pero yo creo que tú ya no has sido bautizado. No, ya lo eres. Si realmente tú dices, no he sido bautizado, entonces no has creído. ¿Me explico? Es ese momento, ¿ok? Entonces, así como el agua del bautismo simboliza nuestra unión visible con Cristo, el bautismo del Espíritu Santo realiza esa unión, veámoslo así, internamente. ¿Ok? Cuando tú vas a las aguas a dar testimonio en obediencia de tu fe, a mostrar que ahora has creído en Jesús, te identificas con Él en su muerte y resurrección, no, es un acto visible, ¿ok? Pero es simbólico. Realmente ahí no está pasando nada espiritualmente. Mucha gente piensa que cuando se bautiza, ay, ya dejé mis pecados ahí. No, tus pecados los tienes que haber dejado cuando creíste en Jesús, desde ahí, ¿no? Ahora entiendo por qué mucha gente se tarda tanto para bautizarse, ¿no? No, cuando tú crees en Jesús ocurre eso, ¿sí? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es esa obra del Dios soberano mediante la cual Él, por medio del Espíritu Santo, une a cada creyente a su cuerpo. Pero no solo eso, lo une y lo capacita para vivir en su poder y cumplir su misión. ¿Ok? Antes de avanzar, quiero hacer énfasis en lo último. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos, ¿verdad? A todos. Eso es para todos. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? El espíritu rompe toda barrera, ¿te das cuenta? Y nos hace uno en Cristo. Esto era increíble para la iglesia primitiva porque entre judíos y gentiles había una barrera muy grande, ¿verdad? Y de repente entender es para todos, era, ¿cómo crees? Es para los judíos nada más, ¿no? No, también para los gentiles. Al mismo Pedro le costó trabajo entender eso, ¿recuerdas? En la casa de Cornelio. No. Pero aquí lo está diciendo claramente. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice esto. Es para todos, ¿ok? En un mundo que está dividido por razas, por clase social, por política, por estatus, el Espíritu Santo crea una nueva familia. Una nueva familia, la familia de Dios, donde la cruz es nuestro punto común, porque ahí empezó todo. ¿Estás de acuerdo? Lo que nos ha unido el día de hoy es Cristo. ¿No es así? Y somos parte de algo más grande. Una familia muy grande. Siempre os he dicho, piensa en eso. Una familia eterna. Una familia eterna. Si ya lo vemos por tiempo, esta familia, los que estamos aquí reunidos, vale más que tu familia carnal físicamente. ¿Te das cuenta? Tu familia de aquí, ¿cuánto tiempo va a ser tu familia? 50 años, 80 años. Pero el que tienes al lado lo vas a ver por toda la eternidad. ¿No? Espero. Se escribe en Jesús, claro, así va a ser. Qué increíble, ¿no? Y esto está pasando en todo el mundo. Personas que se están uniendo al cuerpo de Cristo, creyendo en Jesús, siendo bautizados por el Espíritu Santo. Personas que tú y yo no conocemos aún. Como ahorita estás sentado alguien que no conoces, pero quizás esa persona es tu familia por toda la eternidad, ¿te das cuenta? Porque esa es la verdad que vemos aquí, ¿ok? No hay creyentes de segunda categoría, ¿ok? Cada uno de nosotros fue incluido por el mismo espíritu, dice el texto, ¿ok? No es, no, pero yo llegué por otro espíritu. No, aquí no puedes llegar por otra forma. Igual que la salvación no puedes llegar por otra forma, ¿verdad? Aquí la única manera en que puedes ser unido al cuerpo de Cristo es a través del Espíritu Santo. Por eso es importante entender esto, ¿ok? Cada uno de nosotros fue incluido por el mismo espíritu, en el mismo cuerpo, bajo el mismo Señor. Es lo que nos está explicando aquí Pablo. No importa tu trasfondo, no importa tu edad,
no importa tu nivel de conocimiento, si estás en Cristo, el mismo Espíritu que estaba en Pedro, en Pablo, en los apóstoles, está en ti. ¿Lo crees? Así es. Y si lo empiezas a creer, te vas a dar cuenta que ese Espíritu quiere obrar en tu vida, así como obró en ellos. ¿Por qué no fueron ellos? Pedro fue un cobarde, recuérdalo. Humanamente negó a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lleno del Espíritu Santo lo vemos predicando el Evangelio. 3,000 personas se convierten a Cristo ese día. Hechos 2. Es encarcelado y sigue predicando el Evangelio. El apóstol Pablo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo llegó a su vida. Y fue el más grande misionero de la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta? No importa quién seas, quién hayas sido. Si tú has creído en Jesucristo, tienes ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? Y recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa vida que tú no puedes vivir el día de hoy, que tú dices, yo no he podido hacerlo, lo puedes hacer a través del poder del Espíritu Santo obrando en ti. ¿Lo crees? Eso que tú no puedes hacer, respetar a tu esposo como la Biblia te pide, lo puedes hacer en el poder del Espíritu Santo. Eso que tú no puedes hacer, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, intercediendo por ella, no puedes hacerlo, lo puedes hacer en el poder del Espíritu Santo, ¿sabías? Lo puedes hacer. Si tú has creído en Jesucristo, en verdad, tú perteneces a algo mucho más grande que tú mismo. El cuerpo de Cristo, ¿ok? Vamos a ver el último punto, sellados por el Espíritu Santo. Ya vimos bautizados, ¿ok? Y podríamos hablar mucho acerca de cada tema, mucho, hacer una enseñanza, pero no tenemos mucho tiempo para hacerlo, por eso traté de resumirlo aquí. Pero creo que es importante ver esto, sellados, ¿ok? ¿Sabías eso? ¿Que eres sellado? La Biblia dice que somos sellados. Acompáñame a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios 1, sellados, somos sellados como propiedad de Dios precisamente. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, se ha leído Efesios, sabes que Efesios 1 comienza hablando de las bendiciones, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Hemos sido tan bendecidos por Dios. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús, empieza hablando de esas bendiciones. Y una de ellas, la última que menciona es esta, sellados por el Espíritu Santo. Verso 13. En Él, en Cristo, viene hablando de Cristo. En Él también, ustedes, vosotros, habiendo, ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de ¿qué cosa? De vuestra salvación. Habiéndolo oído, ¿y qué cosa? Y habiendo creído en Él. No solo es oír, es creerlo, ¿ok? Creer el evangelio. ¿Qué sucedió? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nuevamente es la promesa de Dios. Fuiste bautizado, pero también ¿qué cosa? Sellado. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Déjame leer el verso 14 y te lo explicamos. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dices, no entiendo nada, ahorita te explico. ¿No? Fuiste sellados, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Fuiste sellados con el Espíritu Santo. El sello, en ese tiempo un sello era importante, tenía un propósito. Un sello ya no se usa en el día de hoy, ya ni cartas se envían, ¿verdad? Después esos sellos cambiaron por timbres postales, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero el sello en esos tiempos era una marca de propiedad, de protección y de autenticidad. Un sello mostraba eso. ¿Has visto alguna vez cómo hacen esas cartas donde le echan cera y ponen un sello? ¿No? Era muy común. Un rey traía su anillo de sellar, se llamaba, porque tenía un emblema y con su anillo sellaba papeles en cera, así precisamente. ¿Y por qué lo hacía? Porque mostraba eso, propiedad muchas veces, ¿no? Se sellaba algo diciendo eso es mío, cuando enviaban algo se ponía un sello para decir a quién le pertenece, una forma de hacerlo. El día de hoy tú mandas algo o compras algo por Amazon o alguna tienda así y te llega todo un código de barras, ¿no?
Y ahí te dice el nombre y todo y dirección. Haz de cuenta, el sello era eso. Es mío. ¿Ok? Me pertenece. ¿Ok? Pero también hablaba de protección. ¿Ok? Porque tenía autoridad. Es mío y yo lo protejo. ¿Ok? Lo protege de esa forma. Y autenticidad. ¿Ok? Muchas veces usa eso. Se pone un sello, el día de hoy a veces un holograma para mostrar que algo es auténtico, ¿no? Bueno, todo eso era el sello. ¿No? Entendiendo esto, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Así el Espíritu Santo es el sello divino. ¿Ok? El sello que marca nuestra identidad como hijos de Dios. Normalmente vemos esto, es identidad. El mundo busca identidad. Todos buscan identidad, pertenecer a algo, identificarse con algo. Muchas veces la identidad la buscan en el éxito, en la apariencia, en las opiniones, etcétera, etcétera. Pero el creyente encuentra su identidad en algo eterno. Soy de Cristo. Amén. Soy de Él. Me ha sellado. Le pertenezco. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo sella, ¿ok? Es como un pasaporte, ¿no? Un pasaporte tiene el propósito de identificar tu nacionalidad, de dónde eres, ¿no? Y tiene sellos, obviamente, pero tiene ese propósito. Bueno, el sello del Espíritu Santo identifica tu ciudadanía celestial, verlo así. Filipenses 3, verso 20 habla de eso. Somos ciudadanos de los cielos, ¿no es así? Ya no perteneces a este mundo, ahora perteneces ¿a quién? ¿A qué te selló? A Dios. El Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo protege. ¿Ok? Nos identifica como propiedad de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Antes pertenecíamos a este mundo. Pertenecíamos a Satanás porque lo seguíamos a él. Le servíamos a él sin conocerlo, sin entenderlo, pues lo hacíamos. Pero ahora ya no. Ahora pertenecemos a Dios. Qué increíble, ¿no? Pero no solo eso. Ahora eres protegido por Dios. El Espíritu Santo precisamente protege nuestra fe y nos preserva para el día final. Fíjate lo que dice más adelante aquí en Efesios, pero capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30 dice esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdas? Lo vimos en un momento, ¿no? Como se le puede contristar porque es una persona, ya lo vimos, ¿verdad? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué cosa? Sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de esa protección. Fuiste sellados para ese día. El día de la redención, como lo decía en el capítulo 1, ¿no? Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es increíble, ¿ok? Entender esto. Somos de Él, estamos viendo esto, ¿no es así? Somos de Él, le pertenecemos, ¿estás de acuerdo? Pero aún no estamos ahí. ¿Estás de acuerdo? Aún no estamos ahí, ¿ok? O sea, ya, pero aún no. Es ese ya, pero aún no, que tanto nos pesa. Es una realidad. Romanos 8, sin ir para allá, solo recordarte, Romanos 8, vamos a ver más adelante, explica esto, ¿no? ¿Recuerdas cómo empieza Romanos 8, miserable de mí? Bueno, da la entrada, ¿no? Porque es capítulo 7 al final, pero viene de ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cosa? De este cuerpo de muerte. Porque el problema está aquí en este cuerpo. ¿Ok? Un conflicto que todo creyente tiene. ¿No? Y dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Ok? Y empieza a hablar de lo que Cristo hizo y de la obra del Espíritu Santo, porque nos enseña eso. Ok, sí, ya le pertenezco, pero aún estoy aquí en este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Pues el Espíritu Santo. ¿Ok? Cada día nos libra de la carne. ¿Ok? Pero lo que quiero mencionar es lo que Pablo dice más adelante. Déjame leerlo, Romanos 8, en el versículo, permítame tantito.
23. Bueno, voy a leer el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Lo que dice, la misma creación está con dolor, ¿verdad? Por la condición en que fue sometida por el pecado del hombre. Génesis 3. Así está esperando la redención. Fíjate lo que dice. Toda la creación gime, ¿no? Y no solo ella, dice el verso 23, sino que también nosotros mismos. ¿Quiénes? Que tenemos la primicia del Espíritu, o sea, los creyentes, los que fuimos sellados, los que son bautizados. También gemimos, hay dolor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, ¿de qué cosa? De nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Hemos sido adoptados hijos de Dios? Sí, pero esa adopción no ha concluido. Está en un proceso, ¿te das cuenta? Espiritualmente ya eres de Cristo, ya perteneces. Por eso tienes ese sello que dice es mío. ¿Ok? Pero está en la paquetería, ¿no? Cualquiera que le va a decir, no, esta es de esta persona. No lo toques de esa persona, ¿verdad? Pero un día va a llegar ahí y va a estar contigo. Eso es lo que es el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Por eso lo que leíamos ahorita que se escucha tan raro, ¿no? De repente verlo así en Efesios, ¿no? Hasta la redención de la posesión adquirida, ¿no? Tenemos esas arras, ese sello. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención totalmente de la posesión adquirida. O sea, Dios nos compró, le pertenecemos, somos su posesión que Él adquirió, pero esa redención será hasta que estemos con Él, se va a cumplir totalmente. ¿Me explico? Por eso necesitamos ese sello, que aquí en este mundo la gente pueda ver, esa persona no pertenece a este mundo, esa persona pertenece ¿a quién? A Cristo. Y tú y yo necesitamos recordar eso, porque a veces somos los primeros que lo olvidamos. ¿A quién pertenecemos? No perteneces a este mundo, ¿verdad? Tu ciudadanía está en los cielos. Debemos recordar esto, ¿no? Por eso leíamos el Efesios 4, ¿no? 30. No contristeces al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuiste sellados para ese día, para que cuando sea el día de la redención, Dios vea ese sello y diga, Él es mío. ¿Por qué? Porque tiene mi sello. ¿Me explico? Tiene mi Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede perderse? O sea, ¿puede llegar una persona a estar con ella y luego irse? No, Jesús dijo, estaré con ustedes para siempre, porque es ese sello. ¿Ok? La salvación no se pierde, familia. Si fuiste sellado hasta la redención. ¿Te das cuenta? De la posesión adquirida, es lo que vemos aquí. Seguridad. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Pertenencia, protección, seguridad. ¿Ok? Él protege, como te decía, nuestra fe y nos preserva para el día final. Podemos confiar en eso. Es una obra que Él está haciendo en mi vida. Y como dice Filipenses 1:6, estando seguro, persuadido, convencido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de la redención adquirida, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. ¿Sí lo ven? Es la obra que Dios está en nosotros. Pero lo importante es esto. ¿Has sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Has sido sellado? ¿Ok? Entonces, algo más que menciona el verso 14 de Efesios 1. El Espíritu Santo es ese sello, pero dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Sí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ok? Las arras, ¿qué quiere decir esto? ¿Ok? Arras, la palabra arras habla de un depósito, un anticipo. Eso es las arras. ¿Ok? En griego la palabra es arrabón y habla de un adelanto, un primer pago que garantiza el total. Es como un enganche, ¿no? Cuando vas a comprar algo dices, lo voy a comprar, o sea, te estoy apartando lo que hace. Es eso, es como un enganche, ¿ok? Eso es el Espíritu Santo. Las arras realmente eran un pago inicial, una garantía, verlo así, una garantía de que el resto vendría después. Y eso es para nosotros el Espíritu Santo, ¿ok? Verlo de esta forma. El Espíritu Santo es como si Dios estuviera dando el pago
el primer pago de la gloria futura. ¿Sí lo ves? Mostrándote, eres mío, te compré, me perteneces. Sí, aún no te tengo, no estás conmigo, pero este pago, el Espíritu Santo, es esa garantía. Y para ti, para mí, esa garantía. Yo, ¿cómo sé que un día voy a estar con el Señor Jesús en la gloria? Es porque sé que tengo el Espíritu Santo. Porque he sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Así es. ¿Ok? Lo que ahora podemos experimentar a través del Espíritu Santo, ¿no? que Pablo menciona en Romanos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Recuerdas? Eso, lo que podemos experimentar como gozo, paz, comunión, justicia, etcétera, es una muestra del cielo. Es lo que vemos aquí. Es una garantía de que un día estarás ahí. Vivir en el Espíritu Santo te muestra eso. Qué importante es entonces vivir en el Espíritu. ¿No es así? Hemos sido redimidos espiritualmente, como veíamos, pero esperamos la redención total del cuerpo, como leíamos en Romanos. Entonces, el Espíritu nos sostiene en esta espera, dándonos precisamente eso, esperanza, de que un día estaremos con Él. ¿Alguna vez has dudado de eso? Yo creo que nos ha pasado en algún momento. ¿Será cierto? O sea, ¿en verdad un día voy a estar con Jesús? O sea, ¿realmente sí creí? ¿O realmente sí es verdad? Bueno, ahí está el Espíritu Santo diciéndote, sí, sí lo es. ¿Lo has escuchado? Así es, ¿ok? El Espíritu Santo de nosotros es la garantía de que lo que Dios comenzó lo va a completar, ¿ok? Entonces, vivamos con la mirada puesta en la eternidad, no en este mundo, ¿ok? No te aferres al presente. ¿Por qué? Porque ya tienes una garantía celestial. Ya tienes un futuro asegurado en la gloria de Dios, si has creído en Jesús, ¿ok? Es las arras, recuerda, como un anillo de compromiso. Es un compromiso. El sello del Espíritu Santo dice, así como ese anillo, eres mío y volveré por ti. Dios dice eso. Ese consolador ha sido bautizado y sellado, ¿ok? Ese sello, más adelante Pablo habla de ese sello. Déjame dar esa cita, 2 Timoteo, verso 2. Perdón, 2 Timoteo 2, verso 19, capítulo 2, verso 19. 2 Timoteo 2, 19. Dice Pablo, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento, algo que Dios puso como un fundamento. Es el fundamento. Teniendo, ¿qué cosa? Este sello. Es este sello. Es el Espíritu Santo. Pero ve cómo lo explica. El fundamento teniendo este sello, dos cosas: conoce el Señor a los que son suyos, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué cosa? Me pertenece, tiene mi espíritu, lo reconozco, Él es mío. ¿Me explicó? ¿Sí? Porque en aquel día muchos vendrán en el nombre de Jesús diciendo, Señor, en tu nombre hicimos proezas, hicimos milagros, sacamos demonios, ¿verdad? Tiramos gente, etcétera. En tu nombre hicimos muchas cosas. Jesús dijo, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Lo hicieron, pero nunca los conocí, no tienen el sello, no son míos. ¿Me explico? Y aquí lo vemos. El fundamento de Dios está firme, tiene ese sello. Conoce al Señor a los que son suyos, porque tiene su espíritu, el sello. Y la segunda parte del sello es esta. Es como una moneda que tiene dos caras, ¿ok? La segunda parte es esta. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué está el sello ahí? Porque tú y yo no podemos hacer esto sin el Espíritu Santo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo necesito el Espíritu Santo para poder cumplir esto. ¿No lo vimos en Ezequiel? Pondré mi espíritu en ustedes y yo haré que obedezcan mis estatutos, mis decretos, que los pongan por obra. ¿Recuerdas eso? Y ese es el sello, el Espíritu Santo en nosotros, haciendo esta obra. Le pertenecemos, pero también estamos haciendo lo que Él nos pide, obedeciéndole. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo es ese sello, las arras, como veíamos, ¿no?
Por lo tanto, tu seguridad, mi seguridad no depende de cómo te sientes, sino de quién te selló. ¿A quién perteneces? ¿Ok? Cuando dudes de tu salvación, estoy seguro de esto. Si has sido sellado, el Espíritu Santo te va a recordar, eres de Cristo. Y nadie te va a arrebatar de su mano. Amén. Así es. ¿Ok? Entonces, como conclusión, el Espíritu Santo hace dos cosas maravillosas en nosotros. Número uno, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos parte de una familia. Somos parte de algo muy grande, lo más grande que ha existido la iglesia de Cristo en este mundo, que lleva miles de años existiendo. 2000 años, ¿verdad? 2000 años, y aquí estamos. Y Dios sigue agregando a su iglesia, a su cuerpo, ¿te das cuenta? A través de la fe en Jesús. ¿Ok? Y lo segundo, nos sella como propiedad de Dios. Somos suyos para siempre. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tienes que estar seguro de esto. Le perteneces, eres suyo. ¿Ok? Las arras, nuestra herencia está, las arras es la garantía de esa herencia, porque tenemos un futuro asegurado con Cristo. Estar con Él para siempre. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo no es una emoción temporal, sino una marca eterna. Veámoslo de esta forma. ¿Ok? El bautismo, el sello, la conversión, la salvación ocurren en un mismo acto. Al poner tu fe en Jesús. ¿Ok? Una sola vez. No tienes que ser bautizado varias veces en el Espíritu Santo. Es una sola vez cuando creíste en Jesús. ¿Ok? Es en la conversión cuando sucede eso. ¿Y cuál es el propósito? Incorporarnos al cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y el resultado es salvación y pertenencia. Y todo esto es con una condición: fe en Jesús. Cree en Jesús. ¿Ok? Si aún no has creído en Cristo, si aún no has puesto tu fe en Jesús, no has sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? No has sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero hoy puedes serlo. ¿Qué tienes que hacer? Cree hoy en el Evangelio y recibe ese sello eterno. Dios envió a Jesús a morir en la cruz para traer salvación a todo aquel que cree en Él y poder ser sellado como una pertenencia y recibirla en la eternidad. Cree en Jesús hoy. No te vayas de aquí sin poner tu fe en Cristo. Y si ya eres creyente, si ya lo has hecho, vive recordando que el Espíritu Santo es el que está en ti. Es ese testimonio diario de que Dios no te abandonará jamás. Él está contigo, Él está conmigo. Él está obrando en nosotros. Necesitamos de Él. Por algo fuimos bautizados y sellados con Él. Vivamos como personas que pertenecemos a Dios, que somos parte de un cuerpo. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, agradecemos por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo que nos has dado de aprender más acerca de ti, del Espíritu Santo, conocerte mejor, entender tu obra, lo que estás haciendo en nosotros, y empezando por esto. Aquí comienza todo, Señor, al creer en Jesús. Al creer en Cristo hemos sido sellados, bautizados y sellados. Y eso debe cambiar nuestra vida en esta tierra. Gracias, gracias Señor por habernos a través de la fe hecho parte de un cuerpo, Señor, de tu iglesia. Anteriormente buscábamos identidad en otros lados, Señor. En otros lugares donde solo encontrábamos realmente muerte, desgracia. Pero ahora encontramos salvación en Cristo. Y es ahí donde comenzó todo, al creer y poner nuestra fe en Cristo. Ahora somos bautizados y hemos sido sellados. Y nos recuerda eso, pertenecemos no a este mundo, te pertenecemos a ti, Señor. Somos tuyos. Tú nos has incorporado a tu cuerpo, Señor. Y ahora podemos vivir para un propósito mayor, Señor. Más grande que lo que
nunca hemos imaginado. Tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vernos de esta forma, Señor, como tus hijos. Entender esa obra que está haciendo en nosotros el día de hoy, Señor. Y te pedimos por aquellos que están aquí escuchando, Señor, que no han puesto su fe en Jesús, que no han sido bautizados ni sellados con el Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, que puedan conocerte como ese gran Salvador que eres, que puedan ser bautizados en arrepentimiento para perdón de pecados y de esa forma ser bautizados en el Espíritu Santo y ser sellados con tu Espíritu Santo y tener esa seguridad que el día de nosotros tenemos como creyentes, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, sabiendo que esa es tu voluntad y tú quieres eso, Señor. Revelarte a la humanidad, Señor, como ese gran Dios lleno de gracia y de amor que les ha amado. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir meditando en estas cosas, Señor. Danos entendimiento y sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que vimos el día de hoy, Señor. Lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.